Días por la inclusión social y la participación de la población en situación de vulnerabilidad. Este evento es organizado por el Grupo de Acciones Públicas, es un grupo perteneciente al programa de Derecho que tiene como finalidad 4 líneas de acción, entre ellas la línea sobre democracia e inclusión social, que en el marco de esa línea hemos venido desarrollando este proyecto con estudiantes pertenecientes al grupo, y más que un espacio de investigación, eso es un espacio de formación académica para estudiantes de Derecho, con miras a usar la herramienta del derecho como una herramienta transformadora. Dentro del foro de inclusión social viene la importancia de qué es la inclusión social, y traigo para iniciar este evento la definición dada por la Unión Europea, donde define la inclusión social como un proceso que asegura que aquellos en riesgo de pobreza y exclusión social tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social, cultural, disfrutando del nivel de vida y bienestar que se considere normal en la sociedad en la que ellos viven. Cierro comillas. Por lo tanto, se entiende por inclusión social tanto un concepto relativo donde la exclusión puede ser juzgada solamente comparando las circunstancias de algunas personas o grupos o comunidades relativas a otras en un determinado lugar y en un determinado momento, como un concepto normativo que pone énfasis en el derecho de las personas de tener una vida asociada siendo un miembro de una comunidad. Con objeto de lograr estos derechos, las políticas de inclusión tienen que abordar las ineficiencias institucionales que se derivan de actos de exclusión por parte de agentes que se basan en el poder y en actitudes sociales y que resultan en desventajas basadas en género, edad, etnicidad, ubicación, situación, incapacidad económica, educativa, de salud, entre otras. Las políticas de inclusión social corrigen los resultados negativos de las políticas, sean estos intencionales, discriminación sistemática, o no intencionales, fracaso en reconocer el impacto diferencial de las políticas sobre los individuos o grupos. Es por tanto que por ser un tema de gran relevancia hemos querido abrir este espacio de debate por medio de 4 conferencistas que nos darán y hoy nos compartirán varias órbitas desde varios enfoques en el tema de inclusión social. Como el Grupo de Acciones Públicas es principalmente un espacio académico, vamos a tener principalmente un espacio donde 2 estudiantes miembros del GAPI nos van a comentar cuál ha sido su investigación en este momento desde el Grupo de Acciones Públicas, y dará toda una órbita en tema de igualdad y en tema de inclusión social desde 2 casos emblemáticos que van a explicar. Posteriormente seguiremos con la doctora Mayra Mosquera Escudero, que nos va a comentar sobre el manejo de las políticas públicas de la población vulnerable en el municipio de Santiago de Cali. Seguidamente tendremos la intervención de la personería con la señora Juliana Polanco, quien va a presentar el informe de la personería sobre la eliminación de barreras arquitectónicas para población en situación de discapacidad. Y por último tendremos la intervención de la doctora Zoraida Santa Cruz del programa Pacto de Productividad, que nos comentará sobre la inclusión laboral de la población en situación de discapacidad. De esta forma damos bienvenida, agradecemos la asistencia de todos ustedes a este espacio académico y cedo la palabra a María José Muñoz y Lady Chica. Ellas 2 son miembros activos del Grupo de Acciones Públicas, estudiantes de Derecho de 8º y 9º semestre y pertenecientes a la línea de Democracia e Inclusión Social del Grupo de Acciones Públicas. Muchas gracias. Buenos días. Lo primero que vamos a tratar es explicarles qué es el proyecto Sin Barreras. Este es un espacio en el que el Grupo de Acciones Públicas de la universidad se encarga de construir una cultura de inclusión social tanto en la universidad como en entidades públicas. Pretendemos llegar a entidades privadas y pues a todo el público en general. El marco de acción del proyecto Sin Barreras se ha destacado primero a través del litigio estratégico.
Bueno, algunos se preguntarán qué es el litigio estratégico. El litigio estratégico es un litigio que se activa el mecanismo judicial y a través de esa activación del mecanismo judicial se acude a que las personas conozcan de ese litigio a través de los medios de comunicación, cosa que puedan ejercer presión en el aparato judicial, y el litigio se busca que tenga un éxito a través de la presión, pues, de todas las personas que lo conocen. Segundo, la brigada jurídica. Esta se realiza cada 6 meses con el consultorio jurídico de la Universidad ICESI y el grupo de acciones públicas. Se hace un sábado cada 6 meses una brigada de atención psicológica y jurídica. ¿Qué se hace acá? Escuchar a las personas, a las comunidades vulnerables y defender sus derechos a través de la parte jurídica y ayudarlos cuando hay necesidad de atención psicológica. Por último, el Día de la Inclusión Social. Este es un día que estamos implantando a partir de hoy a través de ese foro, que busca el Día de la Inclusión Social una sensibilización que lleva a las personas a reconocer la diferencia entre aquellas personas que tienen situación de discapacidad e incluirlas socialmente, es decir, crear políticas públicas desde los escenarios de las entidades públicas, desde los escenarios de las entidades privadas, crear conciencia de la importancia de incluir a las personas en situación de discapacidad y en general a todas las comunidades vulnerables como una persona más, que no se sientan rechazados por la condición de discapacidad o la condición de vulnerabilidad. Este foro se llevará a cabo, primero traeremos a colación el tema de la igualdad, un tema constitucional, le traeremos una breve historia, una breve reseña del concepto, las acepciones constitucionales que tiene, los conceptos conexos a la igualdad, el marco jurídico de acción de la igualdad, y por último traeremos a colación casos emblemáticos, que es como ya aterrizar, casos en los que se han aplicado estos principios y estos derechos en comunidades vulnerables como la comunidad LGTBI, en diversidad sexual y personas en situación de discapacidad. Doy la palabra a mi compañera Lady, que les va a hacer el breve estudio sobre la igualdad. Muy buenos días. Como estamos tratando un tema de inclusión social, como parte de la línea de investigación en el mismo tema, consideramos importante abarcar primero la raíz de toda esta evolución conceptual en materia de igualdad de derechos y de cargas y de beneficios. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es: ¿qué es la igualdad? Básicamente vamos a dirigirnos a mirar cómo son las expresiones constitucionales de igualdad, es decir, cómo podemos encontrar la protección constitucional en materia de la igualdad. Bueno, primera pregunta, ¿somos iguales? Es evidente que las personas tenemos distintos rasgos, bien sea biológicos, fisiológicos, religiosos, culturales, que nos diferencian de otras personas, pero al mismo tiempo estas mismas características nos hacen también tener cuestiones en común con otras. Entonces, ante esta disyuntiva nosotros nos tenemos que preguntar ¿qué se entiende entonces por igualdad? A partir de esas diferencias, ¿qué tipo de diferencias, digamos, son válidas? ¿Cuál es el límite de esas diferencias? Entonces, debemos empezar por mirar cómo entender la igualdad, digamos, cómo se ha entendido históricamente la igualdad para poder comprender mejor el ámbito de protección de este concepto, que digamos es una historia que marca lo político y lo jurídico. Bueno, el concepto no ha tenido, digamos, un solo significado ni un solo sentido históricamente, buscando, digamos, orígenes remotos de la historia.
podemos ubicarnos en el siglo XVIII, en Europa, en la época de las monarquías y, digamos, el ascenso de la clase burguesa y la burguesa y propietaria, digamos, buscando que los privilegios que concedía el rey en esa época no fueran concedidos por capricho, ni por nacimiento, ni por lo que implicaba, por ejemplo, ser en una clase como la noble. Entonces, la lucha histórica fue por buscar un parámetro general para poder conceder lo que llamaban en ese tiempo los privilegios o el acceso digamos, al poder, o ampliar la participación no solamente de la nobleza, sino a una clase intelectual que estaba surgiendo en tal época. Entonces, a partir de la Declaración del Derecho de los Ciudadanos sin Nombre, empieza a crearse un parámetro, digamos, mucho más amplio para otorgar derechos, y es la categoría de ciudadano. A partir de la categoría de ciudadano se empieza a crear lo que es la igualdad formal, que implica, digamos, un mismo punto de partida para otorgar ciertos beneficios, ciertas cargas en la ley. A partir digamos, del siglo XVIII y a partir de este concepto limitado de ciudadanía, porque básicamente se restringía la propiedad, empieza a reconsiderarse este concepto. Este concepto empieza a reconsiderarse digamos, con el surgimiento de otras teorías, otras doctrinas, otros estudios económicos y políticos, por ejemplo, como el socialismo, que empieza a cuestionarse la distribución de la propiedad, más allá de lo que implica ser un gran propietario o dentro del marco digamos, del surgimiento del capitalismo. Luego, digamos, en el siglo XIX se empiezan a librar las batallas por la abolición de la esclavitud. Posteriormente, en el siglo XX, a mediados del siglo XX, con mucha más fuerza, digamos, los grupos vulnerables o los grupos tradicionalmente discriminados, por ejemplo, las mujeres, las personas afrodescendientes, las personas con discapacidad, inclusive ahora digamos, mucho más reciente, las personas de tercera edad o adulto mayor, y pues también las personas del grupo LGTBI. Entonces, este marco histórico que nos muestra un avance en el concepto de igualdad, que parte de una categoría que nos hace estar en un mismo punto de partida, es decir, no hay ningún tipo de diferenciación, solamente son todos ciudadanos ante la ley, pero una ciudadanía muy limitada. Tal vez en esa época solamente se hablaba del género masculino y de la categoría de propietario, pero ya mirando, digamos, en la actualidad cómo se entiende, digamos, el concepto de igualdad, abarca digamos, categorías bastante amplias, porque a partir de la igualdad material se protege la diferencia, básicamente las condiciones particulares de los individuos y esas mismas particularidades que hacen que seamos comunes con otras personas y haya una protección más bien de grupo. Y a partir, digamos, de la protección de ese tipo de diferencias se empiezan a superar desigualdades, que son básicamente las desigualdades históricas que partían del concepto limitado de igualdad formal. Bueno, digamos, para concluir esta primera parte, entonces podemos entender que la igualdad protege la diferencia, todos esos rasgos que son propios de nuestra identidad, y esos propios rasgos de nuestra identidad que son comunes con otras personas y que también pueden o incluirnos, digamos, en la dinámica política y social, o también excluirnos. Pero entonces vamos a ver cómo se entiende la igualdad en la Constitución de 1991 a partir de lo que implica la entrada de la Constitución. Implica básicamente un valor supremo, que es el valor de la dignidad humana, entendido principalmente como la realización de los seres humanos sin ninguna distinción. Y aquí es donde cobra importancia el concepto de la igualdad, porque al no haber ninguna distinción, el Estado tiene un deber importante con todas las personas en su realización, en su proyecto de vida, en la garantía de beneficios, de servicios, de condiciones materiales de existencia, inclusive de evitar tratos crueles e inhumanos. Partiendo, digamos, de esa introducción, miremos entonces qué se puede hablar de la igualdad en materia constitucional. La primera expresión constitucional de la igualdad es la igualdad como valor. Un valor constitucional es básicamente una meta que tiene el Estado, es una finalidad a la que se dirige. Al ser la igualdad una finalidad, es
algo que está presente en toda la Constitución y que implica que cada desarrollo constitucional tiene algo de la igualdad, se basa en la igualdad y debe considerar la igualdad. A partir de esto, tenemos la igualdad como principio. Al ser una aspiración del Estado, también es un límite al ejercicio del poder y también un mandato obligatorio, un deber que tiene para con todos los ciudadanos, y como decíamos, que tenía mucha relación con la dignidad humana. Esto quiere decir que no se miran las condiciones específicas para excluir, sino al contrario, para garantizar todos los derechos contenidos en la Carta. Otra expresión constitucional, y digamos la más concreta de todas, dentro de la Constitución por lo menos, es la igualdad como derecho fundamental, que tiene varias características. Es un derecho relacional. ¿Por qué es un derecho relacional? Porque implica hacer una comparación. No es como el derecho a la vida o el derecho a la libertad. A mí no me pueden, por ejemplo, imponer pena de muerte o a mí no me pueden encarcelar sin una ley previa. Se predica de una sola persona, pero por ejemplo la igualdad se predica desde mis condiciones en comparación a las condiciones de otra persona para mirar cómo es el trato entre las dos personas y así poder, digamos, analizar un trato discriminatorio o injustificado a nivel constitucional. Al hacer esa comparación respecto de una persona a otra o respecto a un grupo distinto al otro en un tratamiento, eso quiere decir que estamos comparando cuando se otorgan cargas, bienes u otros derechos. ¿Qué implica también esto? Que no se está intentando igualar matemáticamente a una persona, porque no estamos tratando de cuestiones exactas como son, por ejemplo, las ciencias o la matemática. Estamos tratando con personas que tienen características distintas. Por tanto, se tiene en cuenta al momento de establecer medidas, de establecer obligaciones entre las personas, sus características particulares y el contexto en el que se desenvuelven. Bueno, el artículo 13 tiene varias formas de protección de la igualdad. Tiene la igualdad ante la ley, que es la que hablábamos, que era la igualdad formal, la que era para todos, la que no partía de ninguna diferencia, pero también está muy marcado el concepto de igualdad material, cuando se dice que tenemos derecho a la igualdad de protección, de oportunidades y de trato por parte del Estado. Digamos que esos conceptos los vamos a ir precisando más adelante. También tenemos una prohibición de la discriminación por parte del Estado y digamos también de los particulares. Es una obligación de todos. ¿Basado en qué? En algo que se llaman categorías sospechosas. También digamos vamos a precisarlo más adelante, pero les voy a explicar. Son los mismos rasgos de identidad que nos diferencian y que son prácticamente barreras para el acceso a derechos y a garantías y la protección del mismo Estado. Esas categorías pueden ser, por ejemplo, la opción sexual, las características físicas, culturales y religiosas que impiden que nosotros accedamos a garantías y de derechos. Y por último, digamos que hay un deber para el Estado que es un deber de carácter promocional, es decir, es el deber de garantizar la igualdad real y efectiva a través de medidas de protección, por ejemplo, a las personas que se encuentran en debilidad manifiesta. También sancionan los tratos crueles o los malos tratos a las personas que se encuentran con vulnerabilidad. Entonces, básicamente, este contenido del artículo 13 tiene todo lo que hemos venido hablando hasta este momento, tanto el principio que implica el límite para la acción del Estado, como digamos todo lo que implica la protección hacia el ciudadano frente al acceso a las garantías que nos deben ofrecer. Bueno, ya entendiendo mejor, digamos, lo que protege la igualdad, lo que significa la igualdad, podemos tratar mejor algunos conceptos claves que se relacionan con la igualdad y que hacen uso de ellas, sobre todo al momento de establecer medidas y políticas públicas. Un acto discriminatorio. Hablábamos de la protección de la diferencia. Un acto discriminatorio básicamente es todo lo contrario, es un acto, una conducta
que tiende a marcar las diferencias de tal forma que impide el acceso a derechos, libertades y oportunidades, sin justificación objetiva o razonable. ¿Qué quiere decir esto? No está en contradicción con la Constitución, con la finalidad que tiene el Estado de que todas las personas realicemos nuestro proyecto de vida en igualdad de condiciones. Igualmente, ¿qué significa un acto discriminatorio? Cuando ya hay una protección especial en cabeza de personas con vulnerabilidad y el Estado mismo, con ese marco de protección, lo omite y deja de proteger a las personas aún teniendo el deber expreso. ¿Cómo ejerce los actos discriminatorios el Estado? Utilizando categorías sospechosas. Son categorías que son asociadas a la identidad de las personas, es decir, son rasgos a los que uno no puede renunciar por voluntad propia. También están basados en prejuicios sociales o estereotipos. También han sido pues históricamente patrones de exclusión al momento de acceder a beneficios. Por ejemplo, aquí en Colombia antes de género femenino. Esos criterios sospechosos se encuentran en el artículo 13, pero no son los únicos que hay. La afiliación política, la religiosa, las condiciones físicas o psíquicas. La Corte Constitucional también ha dicho que la libre opción sexual y la edad son criterios para establecer actos discriminatorios. Por último, las categorías sospechosas no siempre vulneran el derecho a la igualdad. ¿Por qué? Porque también pueden utilizarse para algo que se llaman acciones afirmativas. ¿Qué son acciones afirmativas? Son medidas o políticas del Estado que tienden a vencer desigualdades históricas. Cuando el Estado de pronto promueve una ley, digamos, para la protección de las personas con discapacidad o personas con vulnerabilidad, cuando, por ejemplo, promueve el acceso a cargos públicos de ciertos grupos étnicos, o también o igual o equidad de género en la participación de los cargos públicos, ahí lo que está haciendo es eliminar esas barreras culturales y sociales que han sido históricas, y lo que busca es que haya una mayor representación de esos grupos que han sido excluidos históricamente. Un tipo de acciones afirmativas se hacen denominar discriminación inversa. Se dice que estas medidas no buscan una mayor representación, sino que son unos criterios para distribuir bienes escasos. Ejemplos de bienes escasos que dice la jurisprudencia: cupos para acceder, por ejemplo, a estudios superiores, o, por ejemplo, los mismos cargos públicos o puestos de trabajo. Entonces, digamos, se les reserva un espacio a ciertos grupos vulnerables para que ellos accedan con más facilidades que las personas de pronto que no son sometidas tradicionalmente a discriminaciones, y eso permite que haya una igualdad real y efectiva en materia de políticas públicas. Bueno, otro concepto también que tiene relación con los que se han estado exponiendo es el enfoque diferencial. El enfoque diferencial es la protección de la diferencia por excelencia. ¿Por qué? Porque es un método que analiza poblaciones específicas, entonces se concentran en sus necesidades e intereses de acuerdo con sus condiciones, y a partir de eso es que se establece, digamos, un trato específico y dirigidos a todo lo que comprende las características especiales y el contexto de esa población, y eso permite que haya una garantía de igualdad efectiva, precisamente porque está satisfaciendo sus propias necesidades y por tanto está eliminando, digamos, esa brecha en el acceso a derechos, a recursos. Por ejemplo, la ley de víctimas tiene el enfoque diferencial.
Este enfoque diferencial va dirigido, por ejemplo, a la protección de las mujeres, de los niños, de las mismas personas con discapacidad. Cada que se establecen políticas en materia, por ejemplo, de derechos a víctimas, se concentran siempre siempre en las características específicas de estos grupos vulnerables para establecer las medidas de protección. Por ejemplo, la ley 1618 del 2013, que también, digamos, amplía las garantías en materia de personas con discapacidad, tiene también la definición de enfoque diferencial dirigido precisamente a garantizarles una participación de acuerdo con las condiciones específicas de esta población. Por último, y es el concepto más importante y por la razón por la cual estamos aquí, es la inclusión social. La inclusión social es digamos, un concepto mucho más completo, porque no solamente es el acceso a oportunidades, a beneficios y a derechos en igualdad de condiciones, o sea, no solamente es garantizar el derecho a la igualdad,
porque también se excluía a las parejas homosexuales. Se decía marido y mujer serán beneficiarios de la pensión de sobrevivientes ante aquel cónyuge o compañero permanente que falleciera. Entonces lo que hace la sentencia es decir que las parejas homosexuales deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales y les concede a ellos la pensión de sobreviviente en caso de fallecimiento de su compañero permanente. Pero dejó un requisito que era que al momento del fallecimiento la unión marital de hecho tenía que haber sido reconocida por los dos en una notaría. Entonces, ¿qué pasaba? Que si la persona fallecía y los compañeros permanentes aún no habían reconocido eso notarialmente, se perdía el derecho a la pensión de sobrevivientes. Entonces, mediante sentencia de tutela del 2010, se excluye ese requisito del reconocimiento marital de la unión marital de hecho y se dice que solamente será requisito que se haga una declaración extrajuicio que al momento del fallecimiento eran compañeros permanentes. Bueno, otra sentencia es la C029 del 2009, que le concede efectos jurídicos en materia laboral y penal y civil a las parejas homosexuales, es decir, aquellos beneficios que tenían las parejas heterosexuales en materia laboral, penal y civil se extienden a las parejas homosexuales. Entonces, acá ya se reconoce todo el régimen de seguridad social en materia laboral, todos los beneficios en materia penal y en materia civil, pues se le reconocería entonces la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial. Se sigue en la sentencia C283, como ya se había reconocido todos los efectos jurídicos civiles a las parejas homosexuales, los jueces, por decirlo así, no estaban aplicando aquello de la sociedad patrimonial y no estaban permitiendo esos derechos económicos como resultado de una unión marital de hecho. Entonces lo que hace la sentencia es incluir a las parejas homosexuales como beneficiarias de la porción conyugal, producto de la disolución de la sociedad patrimonial. Por último, la sentencia T909 del 2011, que es una tutela interpuesta por una persona de la comunidad LGTBI, en su conjunto residencial le prohibieron que en su pareja se hicieran demostraciones de amor en público, en las zonas públicas del condominio, porque pues era una medida que tomaba la copropiedad para decir que era un mal ejemplo para los niños. Entonces lo que dice la sentencia es que en aras de aplicación del principio de igualdad y de la dignidad humana, esas parejas también tienen el derecho a expresar su amor en público. Por último, la sentencia C577-2011 les concede el estatus de familia a las parejas homosexuales, pero bueno, y hace un llamado a la rama legislativa a que regule una unión solemne parecida al matrimonio, pero que no puede ser llamada matrimonio. ¿Por qué no puede ser llamada matrimonio? Porque el matrimonio es una institución jurídica que nace de la religión y se establece que es madre y padre, esposo y esposa. Entonces es una carga religiosa que tiene el estatus de matrimonio y por eso se le concede otro nombre, unión solemne, pero tiene los mismos requisitos y las mismas prerrogativas que si se contrajera matrimonio civilmente. Bueno, a continuación, casos emblemáticos en personas en situación de discapacidad. Bueno, el primero es la sentencia C076 de 2006, que demanda la asequibilidad del artículo 133 en su numeral 2 del decreto 960 del 1970. Bueno, ese decreto, tal como se expresa ahí, decía: los sordos, los mudos y los ciegos
no pueden ejercer cargos de notariado y registro. ¿Qué pasa? Como pueden notar en ese... es un decreto de 1970 y todavía no se usaba aquello del lenguaje incluyente, y pues de por sí esas palabras son ofensivas y son discriminatorias. Entonces, más allá de eso, la demanda de exequibilidad pretendía que las personas con esas discapacidades, esa disminución visual y auditiva, pudieran acceder a los cargos de notariado, pues porque no había ningún impedimento en que ellos ejercieran dichos cargos. Entonces lo que hace esta sentencia es decir que esa limitación auditiva y visual de las personas no era un obstáculo para ejercer ese cargo laboral de notariado, siempre y cuando no se necesitara que hubiesen mecanismos para que esas personas pudieran ejercerlo. Que la función que iban a ejercer no fuera imprescindible no tener dichas limitaciones. Entonces la Corte hace todo un estudio si es imprescindible o no que las personas no tengan discapacidades visuales y auditivas, y resolvió que cualquier persona con disminución visual o auditiva puede ejercer dichos cargos de notariado y registro. Entonces, les concede el derecho a competir en igualdad de oportunidades con otras personas que no tuvieran la disminución, y en aras de garantizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, aplicando el artículo 5 de la Convención Interamericana para la Eliminación de todo trato de discriminación contra personas en situación de discapacidad, y en aras de proteger la dignidad humana en su esfera vivir bien y vivir como se quiere. La otra sentencia, la T-061 del 2013, interpuesta por una magistrada de la Sala Penal del Tribunal de Antioquia, y fue mediante un acto administrativo del Consejo Superior de la Judicatura, se le prohíbe a la sala de reparto enviarle casos a esta magistrada porque habían recibido un dictamen médico de la EPS donde se decía que tenía una enfermedad degenerativa de los ojos y estaba perdiendo capacidad visual. Pero en dicho dictamen médico no se decía que ella no estuviera en condiciones de trabajo ni en condiciones de seguir ejerciendo su trabajo, sino que la sala administrativa consideró que esto era una enfermedad que le iba a impedir a ella seguir con sus labores como las venía haciendo, y decide no mandarle más reparto, es decir, la dejó sin trabajo. La demandante alega su derecho al trabajo, a la salud, a la vida digna y al trabajo en condiciones de igualdad. Entonces, la Corte considera que el caso se debe someter a estudio si es un acto discriminatorio. En reiterada jurisprudencia de la Corte se ha establecido que para que sea un acto discriminatorio por omisión u acción debe cumplir 3 requisitos. El primero, que evidentemente haya un acto jurídico o de hecho de una entidad particular o una entidad pública. Es un acto jurídico es que le cambia alguna situación en alguna situación, entonces que tenga efectos jurídicos, y en esos momentos pues dejar de mandarle a ella trabajo les está afectando su capacidad laboral y pues la están discriminando. En segundo, la afectación de los derechos de una persona con limitaciones físicas o mentales. Y tercero, que haya conexidad entre el acto jurídico y la afectación de los derechos de la persona. Se encuentra que en este caso los 3 requisitos son aplicados, y por eso se le concede la tutela y se le ordena a la sala administrativa retomar las labores y evitar dichos tratos discriminatorios, a menos de que se considere de forma médica que la persona no puede ejercer dichos cargos. Ahora seguimos. Muchas gracias.
A continuación, la doctora María Mosquera, egresada de la Universidad ICESI en Administración de Empresas y especialista en Desarrollo Comunitario de la Universidad del Valle. Ella tiene 20 años de experiencia en trabajo comunitario y en proyectos de desarrollo local con ONGs nacionales y de cooperación internacional. Actualmente es la Secretaria de Bienestar Social de la Alcaldía de Santiago de Cali. Damos la bienvenida. ¿Dónde está el mouse? Pero este es aquí. Ya, lo encontraste. Bueno. ¿Este? Buenos días. Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Y antes de empezar mi exposición, voy a pedirle a uno de nuestros dos visitantes que están en sillas de ruedas que por favor nos enseñen por qué no se debe decir personas en situación de discapacidad, dado que, como estamos aprendiendo, ese es un término que no debe utilizarse. Entonces, María Eugenia, ¿quién lo dice? Muchas gracias, Mayra. Es importante tener en cuenta, así como se han tomado la labor de exponernos toda la parte jurídica, ver también la evolución de los términos. Antes se hablaba de personas con discapacidad porque era algo limitante. Hoy se habla, perdón, de situación de discapacidad. Hoy se habla de persona con discapacidad porque es algo como una diferenciación de que es una persona que usa gafas o es ambidiestra. Es como una parte más de su ser y no una situación que sea discriminación o de limitación. No sé si Fernando quiera. Fernando, amplíalo, por favor. Pues ahí más que el tema, obviamente estamos hablando ahorita con María Eugenia que si afectábamos la presentación de María José, pero pues la idea era no hacerlo, pero sí es más que porque el término persona en situación de discapacidad te está anexando la rehabilitación, y una persona con discapacidad no necesariamente está en un término rehabilitante, puesto que puede ser congénita o adquirida, y si es una situación permanente, entonces por ende no va a ser una situación estacionaria. Y efectivamente, además, la situación plantea como si fuera también le da una temporalidad. Exacto. Y no es como tú bien lo expresas, no es algo que en muchos casos se supere. Entonces, el término, de hecho, ha sido una de las acciones de incidencia más fuerte de la población con discapacidad en Cali, es hacer que la administración municipal erradique esa forma de expresar y de nombrarles, porque de por sí ya no se utiliza. Entonces, y de hecho hay sentencias y ya está, hay una convención incluso que establece que se debe llamar personas con discapacidad. Básicamente, en ejercicio de la pedagogía para que mejoremos. María Eugenia, pues. Muy posiblemente va a evolucionar a alimentación en movilidad reducida. Fantástico. Bueno, muchas gracias María Eugenia y Fernando. Bueno, para mí, les contaba, es bastante importante estar aquí por varias razones. Primero, porque definitivamente estos espacios son espacios vitales que enriquecen el ejercicio de nosotros y de nosotras como ciudadanas frente a situaciones que tienen que ver con política pública. ¿Quieres decir? Yo termino y te doy la palabra, ¿vale? Así las cosas, que ustedes como universitarios se estén pensando estos temas que son temas vitales, me parece importante porque personas como ustedes están llamadas sobre todo a construir las leyes, a acompañar los procesos desde las diferentes ramas, incluso no solo los que están aquí en su calidad de estudiantes del tema de leyes, sino de otros estudios, y porque adicionalmente nos permite la retroalimentación también a quienes estamos desde otras funciones en este momento, desde lo público, la personería o desde las ONGs que estamos trabajando desde nuestras responsabilidades con la temática que ustedes nos invitan.
así las cosas, otra cosa que felicito es la estructura del foro, básicamente porque nos permite mostrar una mirada bastante completa e integral, tanto de lo que la ley nos invita a reflexionar, como el papel que hace la institución pública respecto a las políticas, y asimismo acciones que desde la personería se han estado desarrollando de cara a que Cali no es una ciudad que esté preparada ni es incluyente estructuralmente, y es otra de las acciones de incidencia fuerte que ha hecho la población con discapacidad y los grupos organizados. Y para finalizar con algo que nos invita también desde incluso ustedes que pueden ser futuros y futuras empresarias, jefes y jefas, de cómo nosotros nos estamos pensando la inclusión laboral, y en ese sentido cómo también tenemos que cambiar y transformar el paradigma frente a lo que pensamos que es la discapacidad, y cómo en el marco de la inclusión tenemos que garantizar que las personas con discapacidad podamos trabajar. Con una realidad además que se les voy a mostrar con estadísticas, y es que, como bien lo expresaba Fernando y María Eugenia, la discapacidad ha evolucionado, tanto el término, digamos, el término implica muchas cosas. Usualmente cuando nos invitan a hablar de discapacidad, casi todos tenemos en la cabeza o el bastón, o las muletas, o la silla de rueda, pero resulta que hay tantas discapacidades, primero, y segundo, que adicionalmente también pensamos o nos viene a la mente o las imágenes, por ejemplo, de las personas que nacen con síndrome de Down, y pensamos en los niños que nacen con una discapacidad específica, pero resulta que vamos a ver, las estadísticas nos van a mostrar que potencialmente todos y todas en algún momento podemos tener una discapacidad, adquirirla por distintas razones, y adicionalmente, sobre todo, en la medida en que más adultos nos volvemos, llegamos a la edad de adultos mayores, justo la población con mayor nivel de discapacidad es la población adulta mayor, y es una situación que en algunos casos es conexa a el tema de la edad. Entonces es muy rico que en este ejercicio que se está haciendo hoy, justo vamos a poder ampliar el panorama frente a la mirada que tenemos. Qué rico, buenos días, frente a la mirada que tenemos frente a la temática que se trata. Vamos a... No, esto es muy moderno para mí. Ay.